El yin y yang representan cualidades generales del universo, como son ser y no ser. También estos dos principios o fundamentos son tan diferentes que son casi opuestos, pero son mutuamente dependientes, tanto que no se pueden aislar uno del otro. Esta teoría implica 5 principios fundamentales. Estos delimitan el contexto de la teoría que lo soporta. El primero es el principio de la infinitud. El segundo, el principio de oposición. Tercero, principio de interdependencia. Cuarto, principio de crecimiento y decrecimiento. Quinto, principio de intertransformación. Oposición e interdependencia. Estos principios se evidencian con claridad en cualidades que al ser mencionadas implican inevitablemente su contrario, por ejemplo, la noche y el día, o algo que es alto o bajo. Los principios de oposición e interdependencia expresan en un solo par dinámico la importancia de las contradicciones en el desarrollo de una realidad. Crecimiento y decrecimiento. El principio es la expresión del cambio. Por ejemplo, se gana peso corporal cuando predomina el reposo sobre la actividad, es decir, creciendo uno y decreciendo el otro, ascendiendo uno y descendiendo el otro, avanzando uno y retrocediendo el otro. Intertransformación. Es básicamente el proceso de cambio y transformación. Es la forma en la que una cosa se convierte en algo completamente diferente. Eso también quiere decir la transformación del yin en yang y el yang en yin. La teoría del yin y el yang hace parte del taoísmo de Lao Tzu. El principal objetivo del taoísmo es vivir en armonía con el Tao y seguir su flujo natural. No solo se preocupa por indagar qué puesto ocupa el hombre en el universo, sino también hacia su mundo interior. El taoísmo afirma el valor de la individualidad y la libertad humana. Existe un gran dilema entre la importancia de la colaboración social y el equilibrio frente a lo que es la búsqueda de la independencia y la libertad como individuo. A veces puede que esté entre conflicto con las normas establecidas por el Estado o socialmente. El taoísmo se dirige más a la mente que al corazón y es asequible solo a los espíritus cultos y educados. Además, el taoísmo original se basa en el conocimiento del Tao, que se alcanza a través del estudio y la contemplación y el corregimiento. La ciencia y la fe actúan en armonía en el taoísmo y la liberación y la felicidad se buscan a través del conocimiento y la práctica. Esta liberación no se encuentra en la ultratumba de un misterioso, sino en la liberación de las pasiones y del mal de este mundo. El taoísmo además enfatiza en la tranquilidad del espíritu y la búsqueda de la sabiduría como única y suprema felicidad deseable para el sabio. Y además, al igual que el budismo, se considera tanto una religión como una filosofía. El Tao es la fuerza primordial y fundamental del universo. Se considera como una energía que fluye en equilibrio y que impregna todo el cosmos. El Tao presente en todo es divino. Este conduce a una gran comprensión profunda de la naturaleza. El Tao, lo relativo, se anula y desaparece, ya que los opuestos se unifican. La verdadera ciencia taoísta se basa en la unión de los contrarios y desprecia los conceptos de la ciencia convencional. El taoísta considera que la verdadera ciencia es la intuición, que es inefable y superior a la razón. Chuanzi niega la primicia de la ciencia y afirma la superioridad de la intuición. En el taoísmo no existe una voluntad consciente, sino una necesidad por la cual todos los seres y todas las cosas no pueden dejar de ser lo que son. También, el hombre es libre y artífice de su propia felicidad si sabe acomodar su vida a los principios universales que rigen todas las cosas. Cuando esto sucede, es cuando es completamente libre. El taoísmo no menciona las acciones que no deben ser cometidas, pues la moral es mucho más imperativa. Y también considera que el ser humano no tiene más privilegios que los demás seres. La innovación traída por el taoísmo tiene 3 elementos bases. La innovación científica, donde se permitieron avances científicos en campos como la historia, la alquimia y la exploración geográfica, gracias a que el taoísmo fomentó la libre indagación. La crítica a la tradición confuciana, donde los maestros intentaron liberar las mentes del yugo de la tradición y fomentaron la adaptación a los cambios de los tiempos. Y tercero, la concepción de la muerte y el más allá, donde para los taoístas la muerte no debía ser temida ni se le deberían atribuir significados morales. El taoísmo abogaba por aceptar la muerte como parte integral de la existencia y vivir en armonía con el Tao. El confucianismo. Primero se consideró una religión porque poseía conceptos de divinidad, fe y culto. Después se desvaneció ese concepto de un solo Dios personal hasta confundirse con las fuerzas naturales y con el espíritu racional propio del hombre. Confucio fue un restaurador de un antiguo sistema de sociedad. Para tal propósito, él utilizó los libros clásicos de los pensadores anónimos de la tradición china y los reinterpretó con un sentido ético. Su principal objetivo es mejorar las relaciones y la sociedad a través de prácticas de rectitud, respeto y lealtad.
Imponía la redención completa del individuo al grupo social y además consideraba la costumbre como un inviolable herencia de antepasados y miraba con malos ojos toda tentativa innovadora. Principios éticos del confucianismo. Primero, rectificación de nombres. Los individuos cumplían con las responsabilidades y deberes que les correspondían según sus nombres, fueran gobernantes, súbdito, etc. 2. Justicia y benevolencia. La virtud de la justicia fue definida como aquel deber ser, y la benevolencia consistía, según Confucio, en amar a otros. 3. Conocimiento del Ming. El Ming es el decreto del cielo, origen de la naturaleza o esencia humana. 4. Piedad filial. El respeto por todo cuanto pertenece al mundo de los padres, el culto de lo antiguo y la veneración de la tradición. Unificación de pensamiento y confucianismo. Después de intentar unificarlo de una manera violenta, destruyendo registros históricos y literatura, el confucianismo condujo a mayor tolerancia y prevaleció como la doctrina de los letrados. Se adaptó en diferentes momentos históricos para mantener la estabilidad social y legitimar el poder del monarca. Aunque el concepto de un dios personal fue abandonado, el confucianismo continuó siendo un sistema ético importante en la sociedad china. La revolución comunista en China tiene 3 aspectos importantes: la transformación de la propiedad agraria y cooperativismo, que se habló por primera vez de la reforma de la propiedad agraria y se promueve el cooperativismo entre pueblos. 2. La remodelación de la personalidad china, que es una idea que se basa en la existencia de Confucio sobre el automejoramiento y la construcción de la personalidad como base de la vida moral y política. Y 3. La búsqueda de disciplina y represión de manifestaciones críticas, que se ha mantenido la búsqueda de disciplina y el castigo de cualquier manifestación que cuestione la legitimidad de la dirigencia o del sistema de ideas que lo sustenta. El papel de la burocracia. La burocracia estaba estrechamente ligada al confucianismo, ya que este sistema de ideas se convirtió en la ideología preferida por la élite y los funcionarios letrados. Se apoyaban también en los principios confucianos, como el orden, la jerarquía y la unidad, para mantener la estabilidad y la continuidad del sistema dinástico. Los funcionarios letrados desempeñaban un papel fundamental en el gobierno y la administración del imperio, ya que eran la clase dominante, tanto social, política e intelectualmente. La consolidación del confucianismo en Corea. Primero, el neoconfucianismo se convirtió en la ideología política oficial. La élite reformadora implementó reformas agrarias, militares y políticas con la burocracia administrativa centralizada, desempeñando un papel clave en su ejecución. Y además hubo obstáculos y cambios sociales. El sistema de parentesco basado en el budismo presentaba obstáculos para la adopción completa de los valores neoconfucianos. Sin embargo, a través de circunstancias favorables, como innovaciones agrícolas y la Guerra de los 7 Años con Japón, se produjo la desintegración del antiguo sistema familiar y de parentesco, lo que permitió una mayor aceptación de los valores neoconfucianos en la sociedad coreana. En el periodo neolítico surgió el culto a los antepasados en China. Está relacionado con la consolidación de entidades políticas y una jerarquización social. Con el tiempo se enfatizó en la descendencia masculina y se configuró en un sistema totalmente patriarcal. Los ritos pasaron de ser actos colectivos a prácticas centradas en ancestros individuales de altos estatus, asimismo marcando una estratificación social. En la Edad del Bronce, la veneración a los antepasados pasó a ser exclusivo de la élite. Se practicaban rituales relacionados con los ancestros en las ceremonias fúnebres, hasta el punto que se han encontrado vestigios de sacrificios humanos y animales, así como quemas ceremoniales. Además de esto, la estratificación social era tan marcada que solo los miembros de la realeza podían convertirse en poderosos espíritus ancestrales. El panteón de los ancestros de la dinastía Chan. Eran venerados a través de 5 rituales anuales en los templos de los antepasados. Estos rituales se realizaban en días específicos y se basaban en el calendario chino tradicional. Para finales de la dinastía Chan, el culto a los ancestros reales se llevaba a cabo rituales que incluían ofrendas de alimentos, bebidas, animales o seres humanos. Las fiestas funerarias eran consideradas de gran importancia en la antigua China. Eran extravagantes y se caracterizaban por la gran cantidad de sacrificios humanos. Se estima que durante el último periodo de la dinastía Chan se pudieron haber sacrificado hasta 15.000 víctimas humanas. Se realizaban sacrificios de animales domésticos y salvajes, así como de seres humanos, como respuesta a la violencia del mundo y como parte del protocolo de sacrificio controlado. El ritual Xian consistía en ofrecer una fiesta a los espíritus. Estas festividades tenían como objetivo crear un nuevo espíritu ancestral que pudiera brindar las bendiciones y protección a sus descendientes. Se estableció un pacto entre los ancestros difuntos donde convertían a sus descendientes en poderosos aliados para el gobierno futuro.